Llamé a mi novio cerdo asqueroso por saber tanto sobre los cuerpos de sus hermanas, y me echó de su casa. Llevábamos un año saliendo, un año que se suponía debía ser el comienzo de algo bonito, pero esa noche, todo se desmoronó. Estaba tan furiosa, tan llena de ira y celos, que no pude controlar lo que salía de mi boca. No pensé en las consecuencias de esas palabras. De hecho, ni siquiera entendía por qué lo había dicho. Él siempre fue tan protector con su familia, tan atento, que incluso cuando yo me sentía insegura o incomprendida, él siempre lograba que me sintiera como su prioridad. Pero esa noche, al escucharme decir esas palabras, todo cambió. Me miró como si fuera una extraña, como si la persona que tenía frente a él no fuera la misma que había compartido tantas risas y momentos complicados a lo largo del año. Y cuando dijo, con voz fría, «Sal de mi casa», algo se rompió dentro de mí. Ya no estábamos en la misma sintonía. No es que yo no supiera lo que estaba sucediendo en su vida. Desde que lo conocí, me habló de sus hermanos, de cómo tuvo que asumir la responsabilidad de su familia desde tan joven. Tiene 3 hermanos pequeños a los que cuida como si fueran sus propios hijos. Todo empezó cuando se escapó de casa a los 16 años, harto de vivir en un ambiente tóxico, marcado por los abusos de unos padres que, por desgracia, nunca se dieron cuenta de lo afortunados que eran de tener a un hijo tan responsable. Sus padres eran unos borrachos, y no es una exageración decir que su hogar era un lugar peligroso. A los 18 años, consiguió la custodia de sus 3 hermanos, algo que parecía un imposible para cualquier joven de su edad. Pero él no era como los demás. Estaba determinado. Se convirtió en el pilar de esa pequeña familia, y no paró hasta asegurarse de que no les faltara nada. A pesar de lo que vivió, y las cicatrices que esa situación le dejó, nunca dejó que eso le impidiera ser un hermano ejemplar, un verdadero protector. Es un currante nato, de los que no esperan que las cosas lleguen solas. Él sabe que las cosas se ganan con esfuerzo. Y, por lo que yo he visto, nunca les ha faltado nada, ni a él ni a sus hermanos. Tienen todo lo que necesitan y, que yo sepa, nunca se han ido a la cama con hambre por su culpa. Él no solo les dio estabilidad material, sino también emocional. En su casa, siempre hubo una sensación de seguridad, de hogar, incluso cuando las paredes no eran las mejores, ni los muebles los más nuevos. Lo que importaba era que estaban juntos, que se cuidaban mutuamente. Una de las razones por las que me enamoré de él fue ese lado tan protector que tiene, sobre todo con sus hermanos. Había algo en su forma de cuidarlos, en cómo se aseguraba de que estuvieran bien, que me hacía sentir segura. Sabía que, si alguna vez necesitaba algo, él estaría ahí, dispuesto a darlo todo. Lo que no entendía completamente en ese momento era que, por mucho que me enamorara de su dedicación a su familia, también era algo que a veces nos alejaba. Su vida estaba tan centrada en ellos, que todo lo demás, incluso nuestra relación, parecía estar en un segundo plano. No voy a entrar en todos los detalles de cómo se organizan, pero cuando digo que se encarga de todo, es que se encarga de todo. Desde hacer la compra, hasta ayudar con los deberes, pasando por gestionar todo lo relacionado con su día a día. No solo se encargaba de las necesidades básicas, sino que también trataba de darles a sus hermanos una vida lo más normal posible, una vida que él nunca pudo tener. Ha sido como un padre y una madre al mismo tiempo. Y, encima, terminó sus estudios, algo que parecía impensable en su situación, pero que consiguió con esfuerzo, a pesar de las dificultades. El hermano pequeño, incluso, lo llama papá. Y, aunque en su momento me resultaba un poco incómodo, comprendí que, para él, Marcos había sido más que un hermano mayor. Era el único referente estable que tenía en su vida, la única figura que nunca lo había abandonado, a pesar de las circunstancias. Para él, Marcos no solo era un hermano, era una especie de salvador, una figura paterna que había sabido guiarlo en todo momento, sin pedir nada a cambio. Sus padres son la definición de desastre total. A día de hoy, ni siquiera saben si siguen vivos. Son unos completos desconocidos para él y para sus hermanos. De hecho, en este punto, ni siquiera tienen esperanza de que algún día puedan restablecer el vínculo con ellos. No tienen más familia. Solo están ellos 4, los únicos que quedan de toda la familia. Anoche dormía en su casa y esta mañana, sobre las 6, su hermana de 12 años entró en la cocina llorando desconsolada. Se había despertado con sangre en las bragas y se asustó muchísimo. Le había bajado la regla por primera vez. Mi novio logró calmarla y le explicó que todo estaba bien, que era algo normal y que no pasaba nada. Le dio una explicación rápida de lo que estaba ocurriendo y le dijo que su cuerpo estaba cambiando.
Luego le pidió que se duchara para limpiarse, y le explicó dónde estaban las compresas que usaba su hermana mayor, la de 16, y que las usara como ella le había enseñado. Cuando la niña se fue a duchar, él soltó, pensaba que aún nos quedaba un añito más. No sé si alguna vez has sentido como una palabra puede abrir una grieta en algo que parecía indestructible. Yo lo viví esa mañana. Dije, cerdo asqueroso. Y vi como sus ojos se apagaban de golpe. No gritó, no me insultó. Solo me miró como si yo hubiera empuñado un cuchillo y se lo hubiera clavado en el estómago. Luego, con una frialdad que nunca le había conocido, me dijo, lárgate. Yo aún llevaba la camiseta con la que había dormido. Ni siquiera pude ponerme bien los zapatos. Recogí mi bolso a medias, temblando, y salí de su casa con la dignidad hecha polvo. No sabía que sería la última vez que pondría un pie allí. Al principio me dije que había exagerado, que estaba sensible por lo de su hermana, que necesitaba espacio. Pero pasaron las horas, luego los días, y no recibí ni un mensaje ni una llamada. Lo bloqueó todo, WhatsApp, Instagram, hasta el correo electrónico. Desapareció de mi vida como si yo fuera una amenaza. Yo no dejaba de repetirme que no quise decirlo en serio, que fue un impulso, que me equivoqué. Pero en el fondo sabía que no fue solo una palabra, fue una traición. Lo acusé, aunque fuera por un segundo, de algo imperdonable. Y él lo sabía. Y sus hermanos también. Un martes por la tarde, mientras intentaba concentrarme en el trabajo en una oficina de seguros de vida en Málaga, un compañero, Antonio, el único que sabía todo, se me acercó y me dijo en voz baja. Tu chico ha pedido una excedencia. ¿Tiempo? ¿Por qué? ¿Está bien? Pregunté sin pensar, pero ya sabía la respuesta. No lo sé. Parecía roto, como si todo se le hubiera venido encima. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo y pensaba en cómo había empezado todo. En lo mucho que admiraba a Marcos. En todo lo que había hecho por sus hermanos. Cómo les preparaba el desayuno. Cómo los llevaba al médico. Cómo se desvivía porque tuvieran lo que él nunca tuvo. Yo me enamoré de su forma de cuidar, y lo ataqué justo ahí, donde más dolía. El viernes, alguien dejó una bolsa de comida frente a mi puerta. Dentro había una nota. Solo decía, no vengas más. Era su letra. Me desplomé en el suelo. Lloré tanto que me dolía el pecho. Me sentía una intrusa en mi propia vida. Una sombra. Intenté ayudar a escondidas. Usé una cuenta secundaria para hacer un pedido grande al supermercado de la zona donde vivían. Pagado con mi tarjeta. Envié materiales escolares. Dejé una tarjeta regalo en el buzón. No sabía si lo recibían o si lo tiraban a la basura. No me importaba. Solo quería hacer algo, lo que fuera. Hasta que, una tarde, sentada en un banco frente a la estación María Zambrano, con las manos heladas por el viento, recibí un mensaje de audio de un número desconocido. Era Lucía, la hermana de 16 años. Su voz era firme, pero dolía mucho. No tienes ni idea de lo que has causado aquí. No solo le rompiste el corazón a él, a todos. Pensábamos que eras diferente. Pensábamos que podríamos confiar en ti. El audio terminó con un silencio tan largo que me hizo sentir como si me hubieran enterrado viva. Pasaron 2 días, luego 3. Me resigné. Pensé que ese era el final. Hasta que, de repente, el lunes por la mañana, mientras yo firmaba un contrato en la oficina, alguien entró sin pedir permiso. Era Lucía. Llevaba un abrigo negro, el pelo recogido en una coleta apretada y una mirada que no admitía discusión. Me sostuvo la mirada sin pestañear. ¿Quieres arreglar esto?, preguntó. Yo apenas pude asentir. Entonces cierra la boca y ven conmigo. No digas una palabra. La seguí sin pensar. Bajamos las escaleras a toda prisa. Afuera, el aire era más frío de lo que recordaba. Entramos en un coche. Ella arrancó sin decir a dónde íbamos. Solo miró por el retrovisor y murmuró. Espero que no te arrepientas, porque lo que vas a ver te va a cambiar para siempre. Lucía no pronunció palabra en todo el camino. Solo se oía el ronroneo del motor y el leve golpeteo de sus uñas contra el volante cada vez que frenaba. Yo miraba por la ventana sin tener idea de a dónde íbamos, con el estómago hecho un lío. El silencio que compartíamos era denso, cargado de todo aquello que aún no podía decirse. Tras unos 20 minutos dejamos atrás Málaga y nos adentramos en una zona rural, casas más dispersas, tráfico escaso,
calles angostas. Finalmente, Lucía aparcó frente a una vivienda que no reconocí. Era una casa blanca, pequeña, con persianas verdes a medio cerrar. Un lugar evidentemente alquilado, pasajero. Lucía me lanzó una mirada, pero no se movió. Está ahí dentro, dijo al fin. No ha querido regresar. Dice que no soporta verse en el espejo. Un nudo se me clavó en el pecho. Lucía, lo que dije. No hables, me interrumpió. No me importa lo que tengas para decir. No te traje para hablar, sino para que enfrentes las consecuencias de tus actos. Salió del coche y yo fui tras ella. La puerta estaba sin cerrar, entramos sin tocar. Un olor a encierro y humedad lo impregnaba todo. Las persianas bajadas apenas dejaban colarse un hilo de luz. Marcos estaba en el sofá, con barba de varios días, unas ojeras profundas y cubierto con una manta. La mesa delante de él estaba llena de restos de comida, latas vacías y papeles arrugados. Tardó un poco en notar mi presencia. ¿Qué haces?, le gritó a Lucía con voz áspera, quebrada. Te dije que no la trajeras. Pues la traje, replicó ella, desafiante. Porque esto no te pasó solo a ti. Nos arrastraste a todos. Me miró con desprecio, como si yo fuera una extraña en medio de su miseria. Vete. No quiero verte. No quiero oírte. Marcos, lo siento, de verdad. No fue mi intención. ¿No fue tu intención qué? ¿Llamarme enfermo, dudar de mí? ¿Insinuar que tengo pensamientos sucios hacia mi hermana? Se levantó con dificultad, temblando de rabia. ¿Tienes idea de lo que significa eso para alguien como yo? He renunciado a todo por ellos. ¿Y tú creíste que era capaz de? No pudo seguir. Se vino abajo. Cayó de rodillas, se cubrió el rostro y rompió a llorar. Nunca lo había visto tan destruido. Lucía me hizo un gesto para que me alejara. Me retiré. Ella se acercó a él, le acarició la espalda y le susurró algo que no alcancé a oír. Yo permanecí inmóvil, sin saber si quedarme o marcharme. Al rato, Marco se levantó y se encerró en una de las habitaciones, cerrando la puerta con fuerza. Lucía volvió hacia mí. Ahora lo viste. Esta es la huella que dejaste. No pude responder. Pero no es solo él, siguió diciendo. Sofía, la pequeña, ya no quiere dormir sola. Tiene miedo de convertirse en algo malo. Cree que menstruar la hace impura. Y no lo dice por ella. Lo dice por lo que oyó que tú pensabas de su hermano. Me cubrí el rostro con las manos. Quería desaparecer. Y Nico, el pequeño, volvió a mojar la cama. Dice que es por culpa de los monstruos. Pero el monstruo para él es que su hermano ya no esté ahí. Que no le cante antes de dormir. Que no le prepare el desayuno. Las palabras de Lucía eran duras, pero necesarias. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con apenas voz. En nada. Ya lo hiciste todo. Solo hay una cosa que podrías hacer, pero no sé si eres capaz. La miré, confundida. ¿Qué cosa? Sacó una carta doblada de su bolsillo y me la entregó. Que esto llegó ayer de servicios sociales. Alguien presentó una denuncia. Están evaluando si Marcos puede seguir con la custodia. Si lo pierde, no va a aguantar. No de nuevo. Sentí que las piernas me fallaban. Me sujeté a la puerta. ¿Quién fue? ¿Quién los denunció? Eso es lo que vamos a averiguar, me dijo con la mirada encendida. Y si realmente quieres redimirte, vas a ayudarnos. Porque si no detenemos esto, van a perderlo todo. Desde ese instante, redención dejó de ser una palabra bonita. Se convirtió en una carga. En un deber. Lucía no me perdonó. Solo me toleró. Me mandaba mensajes secos con instrucciones. Ven a las 17. Trae el sobre. No hables con él. Y yo cumplía. No por miedo, sino por culpa. Una culpa persistente, como una enfermedad sin cura. La carta de servicios sociales era breve, fría. Anunciaba una revisión del entorno familiar para decidir si Marcos era apto para cuidar a los niños. Aunque la denuncia era anónima, incluía detalles que solo alguien cercano podía conocer. Esa última frase nos dejó heladas. Tiene que ser alguien del círculo, dije una tarde, en el café donde solíamos reunirnos los cuatro. Alguien que haya estado dentro de la casa. Lucía asintió.
Estaba frente a mí con una libreta abierta y varias Polaroids esparcidas sobre la mesa. Ya hice mi lista, dijo. Profesores, vecinas, compañeros de trabajo, incluso tú. No me molestó estar incluida. Era lógico. Ahora toca buscar patrones. Durante semanas revisamos rutinas, mensajes, publicaciones antiguas en redes. Yo entregué todo lo que tenía, chats, correos, registros privados. No me guardé nada. No podía. Marco seguía en aquella casita, casi como un náufrago. Lo veía de lejos, tirando la basura o fumando en el balcón. Nunca cruzaba la mirada conmigo, y yo lo comprendía. Hasta que una noche, Lucía me llamó casi gritando. Encontré algo, dijo, apurada. Corrí hasta su casa, me recibió con el rostro tenso y una hoja en la mano. El papel que sostenía era parte de un correo reenviado desde el Instituto de Sofía. Era un informe elaborado por una profesora suplente de ética que solo trabajó allí un mes. En él mencionaba que Sofía parecía tener miedo de crecer y que vivía en un entorno constantemente vigilado, sin una figura materna presente. Hasta ese momento, nadie había dado importancia a ese informe. Esa mujer ya no está, se fue hace meses, dije, con una creciente sensación de ansiedad. ¿Y si fue ella la que denunció? ¿Y si malinterpretó lo que vio o alguien la manipuló? Solté, sin pensar. Alguien pudo haberse hecho pasar por parte de la familia, con información interna para parecer creíble. Lucía no respondió, pero me miró fijo. ¿Le contaste a alguien lo que ocurrió aquella mañana? Solo a Elena, mi compañera de trabajo. Le dije que discutí con Marcos y me fui, pero no entré en detalles. Lucía se incorporó de golpe. Necesito su número. ¿Por qué? Porque Elena es prima de Raquel. Me tomó unos segundos asimilarlo. Raquel, la ex de Marcos. La que lo dejó cuando él asumió la custodia de sus hermanos. La misma que dijo que no criaría hijos ajenos. El rostro se me encendió de rabia. No puede ser. Lucía abrió su portátil, buscó una carpeta de capturas y me mostró un viejo comentario de Raquel en redes. Menos ídolos falsos y más investigar a los héroes de papel. Pero había algo aún peor. Una conversación privada entre Raquel y alguien llamado Anónima Ética. En ella, Raquel decía, gracias por dar el paso. A veces las víctimas no saben que lo son hasta que alguien las ve. Es ella, dije, en voz baja. Lucía cerró la computadora con rabia. Mañana vamos a confrontarla. Y tú vienes conmigo. La tensión era insoportable. Sentía que todo se venía abajo. Que había mucho más en juego de lo que imaginábamos. Cuando salía de su casa, me llamó el colegio de Nico. ¿Eres familiar de Nicolás Ortega? Sí, soy su hermana mayor. Tiene que venir. Nicolás se encerró en el baño. No quiere salir. Dice que solo quiere ver a su padre. Mi corazón se detuvo. Su padre estaba muerto desde hacía años. Entonces tenemos un problema, dijeron al otro lado. Fui al colegio a toda prisa. Me recibió una orientadora. Está en el baño del pasillo 3. No quiere hablar con nadie. Llora. Tiene miedo. Corrí hasta allí. Escuché su voz desde dentro. No quiero irme con nadie. Solo quiero a mi papá. Nico, dije suavemente, soy yo. Soy Laura. Hubo silencio. Luego, sus palabras fueron como cuchillas. Y no eres mi hermana. Dijiste cosas feas de Marcos. No quiero verte. Tú rompiste todo. Me dejó sin aire. Él también lo sabía. Todos sabían. Yo había sido la grieta. Nadie va a llevarte. Nadie va a separarte de Marcos, intenté calmarlo. Mentira, gritó. Raquel dijo que nos llevarían. Que viviríamos en otra casa. Que Marcos no es nuestro verdadero padre. Raquel había ido más lejos de lo que creíamos. Se acercó a los niños. Los manipuló. ¿Cuándo la viste? Hace 2 días, en el parque. Me compró dulces. Me dijo que no estaba seguro en casa. ¿Y estaba sola? No. Con una señora mayor. Muy vieja. No hablaba, solo me miraba. El escalofrío fue instantáneo. Lucía decía que no quedaba familia. Que sus abuelos habían muerto. Ni rastro de los padres. Entonces, ¿quién era esa mujer?
Con ayuda del colegio, conseguimos que Nico saliera. Lloraba, con los pantalones mojados, pero me abrazó como si no quisiera soltarme. Lo llevamos a la oficina. Mientras lo atendían, llamé a Lucía. Tenemos que hablar ya. Nos vimos en casa de Marcos una hora más tarde. Él seguía encerrado. No quería ver a nadie. Raquel está hablando con los niños, dije sin rodeos. Los busca en el parque. Les llena la cabeza. Y no está sola. Va con una mujer mayor. Lucía se quedó helada. ¿Qué mujer? No lo sé. Nico dijo que era muy vieja. Que solo lo observaba. Frunció el ceño. Eso no puede ser. ¿Y si sí? Fue hasta un mueble, sacó un álbum de fotos y lo hojeó hasta detenerse en una imagen borrosa. Una mujer delgada, de cabello blanco recogido y mirada helada. ¿Puede ser ella? Asentí. ¿Quién es? Mi abuela. Se supone que murió hace 9 años. Mi madre decía que desapareció. Nunca supimos si seguía viva. Un silencio pesado llenó la sala. Todo tenía sentido. Raquel estaba usando a la última figura viva de la familia Ortega con posibilidad de reclamar la custodia. Si lograba probar el vínculo biológico, podían cuestionar a Marcos y proponer una tutela alternativa. Lucía se puso pálida. Esto no es una venganza. Es una estrategia legal. Una guerra. ¿Y tú qué harás? Encontraré a esa mujer. Y la llevaré frente a un juez si hace falta. Antes de irme, toqué la puerta de la habitación donde estaba Marcos. No respondió. Me quedé un momento en silencio y luego hablé. Te juro que no voy a parar hasta arreglar esto. Aunque nunca me perdones nada. Solo silencio. Pero al darme vuelta para irme, escuché algo. Apenas un susurro. Demuéstralo. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre debajo de mi puerta. No tenía remitente. Dentro, solo una hoja impresa. Tiene 72 horas. Están preparando el retiro de custodia y esta vez no podrás detenerlo. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el suelo, con la hoja entre las manos, como si fuera una sentencia de muerte. 72 horas. 72 horas para impedir que lo impensable ocurriera. Que les arrebataran a Marcos a sus hermanos. Que destrozaran lo único que él había conseguido construir a pulso. A la mañana siguiente, fui directa a casa de Lucía. Le mostré el sobre. Ella lo leyó en silencio, con los dientes apretados. Que esto ya no es solo manipulación emocional, dijo. Esto es una amenaza directa. ¿Y qué hacemos? Pregunté sin aliento. No podemos ir a la policía con un papel anónimo. Lucía lo dobló con cuidado. No, pero sí podemos ir a alguien que lo entienda. ¿Quién? Samuel. El nombre me sonó. Tardé un segundo en ubicarlo. Samuel era un abogado de familia, amigo del antiguo director del Instituto de Lucía. Había dejado los tribunales tras una batalla personal por la custodia de su hija, y ahora ayudaba a familias en riesgo de forma voluntaria. Un tipo serio, reservado, pero que odiaba con todo su ser las injusticias. Lo llamamos y aceptó vernos esa misma tarde. Nos recibió en su piso de Torremolinos, donde vivía con una gata ciega y libros apilados hasta en el pasillo. Escuchó todo sin interrumpir, tomando notas con una pluma estilográfica. Cuando terminamos, se quitó las gafas y dijo: simplemente, esto es una trampa legal. Alguien quiere arrebatar la custodia mediante una figura viva de la familia directa, con el apoyo de supuestas pruebas de ambiente inadecuado. Si esa mujer, la abuela, aparece con un historial limpio, puede solicitar una revisión completa del caso. Pero ella desapareció hace años, protestó Lucía. Nos abandonó. Eso no importa ante la ley. Lo que importa es si puede demostrar un interés súbito, pero justificado. Y si hay pruebas de que el entorno actual está comprometido. ¿Qué tipo de pruebas? Pregunté. Samuel suspiró. Informes médicos de los niños. Evaluaciones escolares negativas. Denuncias. Nos miró fijo. Y testigos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Raquel, ella y cualquiera que pudieran manipular. Profesores. Vecinos. Antiguos amigos. Y si tienen alguna grabación fuera de contexto, peor. ¿Cómo lo detenemos? Samuel se levantó,
Fue hasta una estantería y sacó un archivador rojo. Dentro había modelos de informes, declaraciones juradas y documentos varios. Con documentos. Con pruebas. Y, si están dispuestos, testimonio directo de los niños con supervisión. Si los tres declaran ante un psicólogo autorizado que quieren quedarse con Marcos, eso pesa mucho. Lucía se giró hacia mí. Tenemos 72 horas. Hay que moverse. Esa misma tarde hablamos con una psicóloga independiente, Carmen, que aceptó hacer una evaluación rápida de los niños. Sofía y Nico accedieron. A Nico le costó más, seguía alterado, pero Lucía lo convenció con una promesa, que si hablaba con sinceridad, ayudaría a su hermano a quedarse con ellos. La entrevista fue dura. Nico lloró. Sofía dijo que sentía que querían separarla de su única familia. Sus palabras, aunque infantiles, eran claras. No querían irse con nadie más que con Marcos. Era su papá de verdad, aunque no lo fuera de sangre. Cuando Carmen salió de la habitación, nos miró con los ojos húmedos. Que estos niños han pasado por el infierno. Separarlos de él sería una crueldad. Haré el informe esta misma noche. Salimos aliviadas por primera vez en semanas, hasta que recibí una llamada de Elena. Sí, Elena, mi compañera de trabajo. La única a quien le había contado lo de la discusión con Marcos. Laura, tenemos que hablar en persona. Ahora. ¿Qué pasa? Y es sobre Raquel. Creo que la he cagado. No sabía lo que estaba haciendo. Me usó. Me dijo que tú querías ayudarla, que Marcos era peligroso. Le conté cosas. ¿Qué cosas? Tu relato. Todo. Incluso lo que pensaba sobre lo que pasó con su hermana pequeña. Lo grabó sin que yo supiera. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Dónde está Raquel? Se fue a Madrid. Dijo que iba a presentar todo ante la Oficina de Protección del Menor allá. Que allá sí la iban a escuchar. Colgué sin decir nada. Lucía me miraba desde el asiento del copiloto. ¿Qué pasa? La miré con el estómago hecho piedra. Raquel se fue a Madrid. Y se llevó todo lo que tiene. Lucía frunció el ceño. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir detrás de ella. A Madrid. Y entonces, justo antes de subir a casa de Marcos para contarle todo, mi móvil vibró. Número desconocido. Contesté. Sí. Una voz vieja, quebrada, habló al otro lado. ¿Eres la chica que anda metida en lo de los niños Ortega? ¿Quién habla? Soy su abuela. Y tienes que escuchar lo que tengo que decir, porque si no, puede que tú misma acabes hundiéndolos. Estaba temblando. No por el frío, hacía calor esa noche en Málaga, sino por la voz de esa mujer, rasgada por los años y por la mala intención. La abuela de Marcos. La mujer que, según todos, estaba muerta o desaparecida. Y ahí estaba, llamándome directamente. Con palabras que no eran amenazas, eran advertencias veladas. Quiero hablar contigo, dijo con tono neutro, casi educado. No con Lucía, no con Marcos. Contigo. ¿Por qué conmigo? Porque tú abriste la grieta. Y tú puedes cerrarla. Había algo profundamente cruel en su tono. Como si disfrutara de cada sílaba. ¿Dónde estás? Eso no importa. Yo iré a ti. Solo escucha, mañana, a las 10, en el café El Taller, junto al Parque del Oeste. Y no traigas a nadie. Si veo a Lucía, si veo a Marcos, me levanto y me voy. ¿Y qué quieres? Paz. Pero a mi manera. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Me quedé mirando el móvil como si me ardiera en la mano. Subí corriendo al piso de Marcos, donde Lucía preparaba las mochilas de los niños. Cuando le conté lo de la llamada, se quedó pálida. No puedes ir sola. Y dijo que si te ve, se va. ¿Y tú le crees? No. Ve entonces no vayas. Voy a ir igual. Lucía apretó los labios, frustrada. Golpeó la mesa con la palma abierta. ¿No te das cuenta de lo peligrosa que es esa mujer? Es puro veneno. ¿Y si puedo sacarle algo? ¿Una grabación, una confesión, lo que sea? Nos miramos en silencio. Ella sabía que yo tenía razón, aunque le doliera. Entonces, no vaya sin esto, dijo. Y sacó un pequeño grabador de voz, uno que usaba en sus clases para estudiar.
La mañana siguiente llegué al café El Taller 10 minutos antes. Pedí un té, aunque no lo toqué. A las 10:05 entró ella. Llevaba un abrigo largo de esos antiguos, una boina azul y un bastón que apenas tocaba el suelo. Era bajita, seca, con los ojos como cuchillos. Se sentó frente a mí sin saludar. Pensé que serías más lista. Fue lo primero que dijo. ¿Qué quiere? Un hogar para mis nietos. ¿Uno real? No, ese caos lleno de carencias donde una adolescente cuida a dos críos mientras un chaval frustrado se hace pasar por padre. Me mantuve en silencio. Grabadora encendida en el bolsillo. Marcos no es padre de nadie. Es un chico roto, obsesionado con jugar a la familia. Los niños necesitan estabilidad. Autoridad. No más trauma. ¿Y Raquel es esa estabilidad? Pregunté con dureza. Una mueca cruzó su rostro. Raquel es útil. Tiene contactos, dinero y, lo más importante, ganas de corregir los errores que otros no ven. ¿Por qué ahora? ¿Por qué reaparecer después de años? Porque al fin tengo la herramienta. Tú, la grieta, fuiste tú. Sus palabras eran hielo. Tu comentario, tu acusación, esa fue la chispa. Gracias a ti ahora podemos probar que Marcos no es emocionalmente apto. Ni él ni esa chiquilla rebelde que tiene por hermana. Y tú sí lo eres. La mujer se echó a reír una risa seca. Yo no, pero no necesito serlo, solo necesito sembrar la duda. ¿Sabes cómo funciona este sistema? No gana quien tiene la verdad, gana quien cuenta la historia más convincente y nosotros la tenemos. No pude más. ¿Quiere destruir a su nieto solo para tener el control? Quiero asegurarme de que los niños vivan bajo reglas, no entre lágrimas, platos sucios y promesas rotas. Y Marcos es daño colateral. Siempre lo ha sido. Ahí entendí. No era venganza, era castigo. Una forma torcida de corregir lo que en su mente nunca funcionó. La rebeldía de Marcos, su fuga, su decisión de criar a sus hermanos, solo, se levantó con elegancia forzada. Tienes hasta mañana para decidir de qué lado estás. Si quieres ayudarlo, convéncelo de que firme un acuerdo, que ceda la custodia voluntariamente. Evita el escándalo. Podré visitarlos, cuidarlos y si no, entonces que se prepare porque Raquel ya entregó los documentos y los niños serán separados antes del fin de semana. Se fue. Me quedé helada. Al llegar a casa le puse la grabación a Lucía. No dijo nada. Se limitó a mirar por la ventana. Tenemos que llegar antes a Madrid, dijo al fin. ¿Cómo? Hay una forma, una única oportunidad de romper todo esto, pero Marcos tiene que hablar. Hablarse en público, en redes, en prensa si hace falta. Mostrar quién es, qué hizo y exponer a esa mujer por lo que es. Una madre ausente, una abuela oportunista, una amenaza. ¿Y crees que lo hará? Tú lo convenciste de casi rendirse. Lucía me miró con rabia contenida. Ahora ve y convéncelo de pelear. Esa noche llamé a Marcos por primera vez. Me contestó, ¿qué quieres ahora? Quiero que luches por ellos y sé cómo podemos ganar. Al otro lado del teléfono, un silencio espeso y luego una respiración temblorosa. Entonces, ven, pero si esto sale mal, tú les explicarás por qué no tienen casa. Cuando llegué a casa de Marcos esa noche, lo encontré de pie en el balcón con una camiseta vieja y el cigarro apagado entre los dedos, la barba descuidada, las ojeras profundas, pero los ojos más vivos que nunca. Había algo en su mirada que no veía desde antes de todo esto. Rabia, sí, pero también determinación, como si por fin estuviera listo para pelear. Entramos sin decir palabra. En la mesa del salón, Lucía tenía desplegados todos los documentos, informes escolares, cartas de profesores, fotos de Marcos en actos del colegio, recibos de supermercado, recetas médicas, un dossier completo. Impecable, pruebas de que él era de facto el único responsable de esa familia. Esto lo vamos a usar, dijo ella, pero no va a ser suficiente. Marcos la miró con los brazos cruzados. ¿Y qué propones? Contarlo todo en video, en tu voz, mostrar al mundo quién eres y lo que hiciste. No para dar pena, para que no puedan reescribir tu historia con sus mentiras. Él soltó una risa amarga. ¿Y tú crees que a la gente le importa? ¿Crees que van a dejar de creer en una mujer mayor y una exnovia bien hablada por un video? No es por la gente, intervine. Es por los jueces, por los asistentes sociales, por los medios, si es necesario.
Hay que crear presión, mostrar que aquí hay una familia real que están intentando romper y que no lo vamos a permitir. Marcos me miró fijamente. No como antes. Esta vez había juicio en sus ojos y quizás algo más. ¿Y tú por qué haces esto? Me quedé en silencio. Él merecía una respuesta. Porque fallé. Y porque no pienso fallar otra vez. No dijo nada más. Se sentó, miró los papeles y luego simplemente dijo, grabamos mañana. A la mañana siguiente montamos un pequeño set improvisado en el salón. Marcos se sentó frente a la cámara del móvil. Lucía le colocó un micro. Yo activé la grabación. Cuando tenía 18 años comenzó. Me escapé de casa con mis hermanos. Mi madre nos pegaba, mi padre bebía. Nadie vino a buscarnos, nadie nos protegió. Así que lo hice yo. Había algo crudo, hermoso en su forma de hablar. No era teatral, era puro, real. Habló de las noches sin dormir, de los partes escolares, de cómo aprendió a cocinar viendo vídeos en YouTube, de cuando Nico tuvo neumonía y no tenía para el antibiótico. De cómo Sofía lloró la primera vez que preguntó por su madre y él tuvo que inventar una historia para protegerla. No soy perfecto, pero no soy un criminal, no soy un peligro y no soy un impostor. Luego miró a la cámara con una firmeza que me hizo contener la respiración. Mis hermanos me llaman papá, no porque yo lo haya pedido, porque ellos lo eligieron y ahora alguien quiere arrebatarles eso, pero no lo voy a permitir. Cortamos. Silencio. Todos lo sentimos. Había algo poderoso ahí, una verdad que nadie podría disfrazar. Subimos el video a Instagram, Facebook, Twitter, lo mandamos por correo a periodistas, a ONGs, a antiguos profesores, incluso a asociaciones de padres. En una hora tenía cientos de compartidos, en 4.000. Y entonces el teléfono de Lucía sonó. Era Carmen, la psicóloga. ¿Qué ocurre? Preguntó Lucía, activando el altavoz. Acaba de llegar un aviso de Madrid. El tribunal ha aceptado la solicitud para revisar el caso. Están preparando una orden de custodia provisional para los niños, con traslado incluido. Se emitirá mañana. Me quedé sin palabras. ¿Qué? Pero si ya estamos en movimiento. Y el video no será suficiente, dijo Carmen en voz baja. Necesitamos algo más. Necesitamos una evidencia que invalide la solicitud de la abuela. Lucía colgó. Nadie se movió hasta que Marcos, por fin, habló. Tengo una idea. ¿Qué idea? Preguntamos los dos al unísono. Tengo cartas. Decenas de ellas. Me las escribió cuando era un niño. Cartas donde me decía que era una carga, que ojalá nunca hubiera nacido, que me abandonó porque no podía con tanto fracaso. ¿Las guardaste? Por supuesto. Me enseñaron a no olvidar. Se levantó, fue a su armario, sacó una caja metálica y la puso sobre la mesa. Dentro, papeles amarillentos escritos a mano. Lucía los leyó en silencio. Una de las cartas tenía una frase subrayada que me heló la sangre. Tú no eres padre de nadie, ni lo serás jamás. Eso era justo lo que necesitábamos. Vamos a Madrid, dije, cerrando la caja. Lucía asintió. Marcos me miró, por primera vez, sin odio, sin resentimiento. Si no vuelvo con ellos, no vuelvo. No los vas a perder, le aseguré. Lo prometo. A las 2 de la mañana salimos rumbo a Madrid, con las cartas ocultas entre la ropa, el video en el móvil y la rabia como combustible. Lo que no sabíamos era que Raquel también tenía su última carta preparada. Al llegar a la ciudad, en la entrada del juzgado, nos esperaba un periodista con un micrófono y una carpeta en las manos. ¿Ustedes son la familia Ortega? ¿Y usted quién es? Preguntó Marcos, desconfiado. El periodista levantó la carpeta. Raquel me contrató para hacer pública una grabación y me dijo que querían evitarlo. ¿Qué grabación? Una conversación entre tú y tu novia, el día que ella te llamó cerdo asqueroso, dijo sonriendo. Y créeme, nadie sale bien en ese audio. Nos quedamos en shock. La carpeta que sostenía el periodista parecía estar a punto de estallar. El pasado, las palabras que yo había dicho, esa condena, y una grabación que, bien editada o no, podría destruirlo todo. ¿Quién le dio eso? Preguntó Marcos, tenso. Una fuente confiable, respondió, esquivo. La señorita Raquel solo quiere que la verdad salga a la luz. ¿Qué verdad? Exclamó Lucía,
furiosa. ¿La versión manipulada de una ex despechada que ahora se hace pasar por una salvadora? El periodista sonrió sin inmutarse y levantó su móvil. Tengo instrucciones claras. Si no me dan una entrevista exclusiva aquí y ahora, la grabación se publica en menos de una hora. Marcos me miró. No con odio, sino con algo más doloroso, decepción. Esa clase de decepción que duele más que cualquier insulto. ¿Le contaste todo? ¿Autorizaste la grabación? No respondí. Mi voz temblaba. Fue mi compañera Elena. Ella le contó todo. Raquel la manipuló. Yo no sabía que la estaba usando. Lucía se interpuso entre el periodista y nosotros. Esto es acoso. Si no se va, llamamos a la policía. Llamen si quieren. Tengo derecho a estar aquí. Esto es un espacio público, y lo que tengo es material de interés público. Marcos se giró lentamente hacia mí. ¿Y qué más hiciste sin pensar? Preguntó, sin levantar la voz. No respondí. No podía. No podemos quedarnos aquí, dijo Lucía. Debemos llegar antes que él al juzgado, mostrar las cartas, presentar el video. Si él lo publica antes, puede cambiar toda la narrativa. Corrimos, literalmente. Entramos al juzgado por la puerta trasera, ayudados por Carmen, la psicóloga, que había llegado antes. Nos condujo hasta una sala pequeña donde ya nos esperaba una funcionaria. ¿Tienen los documentos? Lucía entregó el dossier completo. Marcos puso la caja con las cartas sobre la mesa. Aquí están. Son de su puño y letra. Cartas que me envió cuando era menor. Me insultaba, me culpaba, me abandonó. Y ahora pretende decir que puede cuidar de mis hermanos. La funcionaria hojeó los papeles. Uno de ellos le llamó la atención. Una carta firmada donde la mujer escribía textualmente. El día que te fuiste, descansé. No puedo criar basura. Esto es grave, dijo la funcionaria. Muy grave. ¿Es suficiente? Pregunté. No lo sé, pero es un comienzo. Tendremos que presentarlo ante el juez en la audiencia. ¿Cuándo será eso? En 3 horas. A las 4. Salimos del juzgado agotados. Nos sentamos en un bar cercano en completo silencio. Nadie comía, nadie hablaba. Solo el miedo. La cuenta atrás. A las 15:47, el móvil de Lucía vibró. Una notificación. Twitter. Raquel había publicado el video. El título decía: La verdad sobre Marcos Ortega, el falso padre de Instagram. Lo abrimos. Era el audio. Un corte de mi voz. Llamé a mi novio cerdo asqueroso por saber demasiado sobre los cuerpos de sus hermanas. Silencio. Luego, otra voz mía, más nerviosa. Es raro, no sé, me dio mala espina. Marcos cerró los ojos. Quise morirme. Está editado, susurré. Eso está fuera de contexto. ¿Y qué importa? Respondió Lucía. Ya está ahí. Y en una hora estará en todos lados. Fuimos directamente a la audiencia. En la sala, la jueza nos esperaba, seria, con varios expedientes delante. A un lado, Carmen. Al otro, Raquel, peinada, elegante, con un gesto angelical. A su lado, la abuela, maquillada, con ropa nueva, como una santa reciclada. La jueza leyó los documentos en silencio y luego nos miró. Se ha presentado una solicitud para retirar temporalmente la custodia de los menores Ortega a favor de su abuela biológica, basándose en la presunta inestabilidad emocional del actual tutor. Marcos no titubeó. Se levantó. Y señoría, quiero hablar. Tienes 5 minutos. Se acercó con la caja de cartas en las manos. La puso sobre la mesa. Sacó una carta, la misma, la de criar basura. Esta mujer, dijo, señalando a la abuela, me abandonó, me humilló, me insultó y jamás levantó un dedo por nosotros. Tengo decenas de cartas escritas por ella, guardadas por mí. ¿Eso no es abandono? La jueza leyó varias de las cartas. Luego frunció el ceño. También tengo un video, añadió Lucía. Grabado ayer, donde ella misma admite que quiere tomar el control para imponer sus reglas. No por amor. Dice que Marcos no es padre de nadie. Lo dice con esas palabras. La jueza pidió ver el video. Lo reprodujeron.
Silencio. 1 minuto. 2. Raquel se removía en su silla. La abuela, impasible. Esto no anula la denuncia, dijo finalmente la jueza, pero sí cambia el enfoque. Suspendemos la ejecución de la custodia temporal. Se inicia una investigación formal. Los menores seguirán bajo el cuidado de Marcos Ortega hasta nuevo aviso. Ganamos, pero no del todo. Solo ganamos tiempo. Raquel se levantó despacio. Se acercó a mí cuando salíamos. ¿Y crees que has ganado? Susurró. Solo hiciste que ahora juegue sucio. ¿Más sucio que esto? Me sonrió. Aún no sabes nada. Y se fue. Esa noche, al llegar a Málaga, nos esperaban cámaras frente a la casa. Un titular se proyectaba en todas las pantallas. Denuncias cruzadas, grabaciones y guerra familiar, el drama real detrás del padre ejemplar de redes sociales. La calle estaba llena de flashes, cámaras, voces mezcladas. Gente que no conocíamos nos apuntaba como si fuéramos criminales o celebridades. Nosotros, rotos por dentro. Sofía, al ver las luces, se echó a llorar. Nico se aferró a la pierna de Marcos como si quisieran arrancárselo ahí mismo. Lucía empujó a un cámara que se acercó demasiado. Yo metí a los niños dentro como pude. Marcos no dijo nada. Solo se quedó parado en la acera, mirando a todos con la mandíbula apretada, los puños cerrados. El mismo silencio de siempre, pero esta vez lleno de furia. Cuando cerramos la puerta, él dijo: esto no va a terminar con leyes. No para mí. Nadie respondió. La sensación en el aire era densa, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Nadie sabía qué decir. La desesperanza, el miedo y la incertidumbre pesaban sobre nosotros como una sombra. Pasamos la noche recibiendo notificaciones, cada una más desgarradora que la anterior: padre ejemplar en la cuerda floja, niños atrapados en disputa familiar viral. La grabación completa, junto con la versión editada del audio, se había vuelto viral en cuestión de horas. Los titulares no tardaron en aparecer, y cada minuto que pasaba traía más comentarios, más opiniones. Aquella conversación privada, que nunca había sido pensada para ser escuchada por nadie más que nosotros, ahora era el centro de un debate público en el que nuestra vida se exponía como un espectáculo. Lo peor no fue solo que la grabación se había filtrado, sino que algunos medios que antes lo defendían empezaban a cambiar su postura. El apoyo que había sido inquebrantable al principio comenzó a desmoronarse, y las críticas, antes moderadas, se volvían más feroces. Empezaron a abrir el debate sobre la verdad detrás de la imagen perfecta que habíamos creado, la figura de un padre ejemplar que se desmoronaba ante las cámaras. La situación era caótica. Sentíamos que el mundo entero nos observaba, juzgaba, y opinaba sin conocer el verdadero contexto. A medida que el escándalo crecía, las dudas empezaban a surgir. La versión editada del audio, aquella que distorsionaba tanto la realidad, se compartía sin cesar. Había personas que no entendían el trasfondo, que no veían el sacrificio ni la lucha diaria que había enfrentado Marcos. Solo veían lo que querían ver, la historia que la grabación, por accidente, había contado. Y mientras todo esto sucedía, los niños se convertían en el foco de atención, sin que ellos tuvieran la culpa de nada. Cada vez que miraba a Sofía y a Nico, veía el miedo en sus ojos. Ellos no pedían nada de esto, no comprendían lo que significaba toda esa atención, esos flashes de cámara y esas preguntas incómodas. Solo querían estar con su hermano, su papá, en un hogar tranquilo, sin la constante amenaza de ser arrancados de su lado. Nos sentamos en el salón, el teléfono sonando incesantemente, y a pesar de todo, sentíamos una extraña quietud, como si ya no tuviéramos fuerzas para reaccionar. Marcos, por su parte, no decía nada. Su rostro estaba tan serio como siempre, pero había algo diferente. Era como si todo lo que había estado callando, toda la rabia que había estado conteniendo, ahora se hubiera desbordado. Pero no lo hacía en voz alta, no explotaba. Se mantenía en silencio, como si esperara que algo, o alguien, cambiara la situación. Como si confiara en que esta pesadilla llegaría a su fin de una manera u otra, pero sin el alivio que todos esperábamos. Cada notificación era una punzada más, un recordatorio de que no había vuelta atrás. Raquel había logrado lo que quería, había expuesto nuestra vulnerabilidad al mundo entero. Ahora, no solo la disputa se libraba en las salas del juzgado, sino también en las redes sociales, donde la opinión pública se convertía en otro tribunal al que debíamos enfrentarnos. Si esta historia te inspiró, imagina todo lo que aún tenemos por compartir. Suscríbete y activa la campanita para más relatos llenos de emoción,
lecciones de vida y giros inesperados. No te pierdas ni un solo video, porque cada historia puede cambiar la forma en que ves el mundo. Te espero en el próximo episodio.